Shalom amigos y hermanos, continuamos con Fundamentos de la Verdad Mesiánica. Vamos a ver el segundo fundamento, que es la inmersión, Tevilá en hebreo, bautismo, en el Mashiach. El ejemplo y el mandato de nuestro Salvador. Primeramente, el término bautismo, bautizo, ¿de dónde viene? Viene del término griego baptizo o baptisma, que significa cambiar de color una prenda. Pero el término hebreo es tevilá, que es sumergir. Mikvah es purificación. Sumerjo, sumergir, inmersión. El término bautismo se menciona unas 80 veces en el Pacto Renovado, o sea, tuvo que ser el término tevilá. Pero en hebreo, entonces, esta palabra es la que debemos usar quizá más. Cuando vino Nicodemo a preguntar a Yeshua qué debía hacer para entrar en el reino, él le dijo: de verdad, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu de santidad no puede entrar en el reino de los cielos. Está en Yohanan Juan 3:5. Si el Salvador Yeshua lo ordenó, lo puso como requisito para la salvación, seguramente que la inmersión en aguas para purificación es importante. Pero el Salvador no solo lo ordenó, sino que él mismo dio ejemplo, se sumergió para mostrarlos la necesidad de este acto, aunque Yohanan el Bautista, Juan, se le oponía, aduciendo que más bien él debería ser sumergido por Yeshua. Pero el Mesías le convenció diciendo: así conviene que cumplamos con toda justicia. Mateo 3, 14 al 15. Pregunto yo, ¿necesitaba el Señor bautizarse, siendo que el bautismo es para perdón de pecados? ¿Acaso el Mesías pecó? Pues nunca. Pero se sometió a la tevilá, al bautismo, para enseñarlos la necesidad del mismo. Luego dice que él y sus seguidores bautizaban a los que venían arrepentidos. Yohanan Juan 3, 22. Pero antes de ascender a los cielos, después de haber muerto y resucitado, él dijo estas palabras a sus discípulos: id y haced discípulos, o sea, seguidores, talmidim, a todas las naciones, a todos los gentiles, en realidad dice, sumergiéndolos en el nombre del Abba, nombre del Padre, y del Hijo, Ben, y de Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Mateo 28, 19. Y dice en Marcos 16, 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Note usted esta palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cumplieron los Sheleachim, los apóstoles, el mandato de Yeshua? Efectivamente, ellos cumplieron a cabalidad este mandamiento, porque dice que en Pentecostés, en la fiesta del día 50, el apóstol respondió a aquellos judíos que le dijeron: ¿qué debemos hacer, hermanos? Y él les dijo: arrepentidos, o sea, hagan teshuvá, y bautícense, hagan tevilá, cada uno de ustedes, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para el perdón de sus pecados. Esto está en Hechos 2:38. Así que los que creyeron fueron sumergidos, dice verso 42, fueron bautizados. De ahí en adelante fueron bautizando, sumergiendo a todos los convertidos. Se dice que en Samaria, Hechos 8:12, Felipe sumergió a muchos. Al eunuco etíope en el capítulo 8:38, a Ananías, a Shaul, Pablo, en Hechos 9, 18, y luego lo cuenta él varias veces. Keifa, o sea, Petrus, a Cornelio de los suyos en Hechos 10, 48. Shaul y Silas al carcelero de Filipos y a su familia en Hechos 16, 33. Dice a Crispo y a muchos creyentes de Corinto en Hechos 18, 8. A los discípulos de Éfeso, Hechos 19, 5. ¿Por qué hacer tevilá? ¿Por qué sumergirse para purificación? La tevilá, el bautismo en sí, no es algo mágico que automáticamente transforme la vida de la persona, aunque sí es eficaz, no es un mero símbolo.
¿Me entiende? Tampoco es una puerta de entrada al cielo directamente o requisito indispensable para recibir el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el ladrón arrepentido, por ejemplo, se fue al cielo sin haber hecho el bautismo. Claro que si hubiese podido lo hubiera hecho. También vemos que Cornelio y sus amigos recibieron el Espíritu antes de haberse sumergido en las aguas, pero no los dejaron sin bautismo, ¿verdad? Hechos 10:44. Entonces, ¿cómo vamos a negar las aguas a estos que han recibido el Espíritu de Santidad? Dijo Keifa Pedro. La inmersión, la tevilá o bautismo, es requisito indispensable para el seguidor, el discípulo obediente. ¿Usted es obediente? Por lo tanto, si usted tiene la oportunidad de sumergirse y no lo hace, es desobediente. Y Elohim, dice el Eterno, resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. Jacob, Santiago 4:6, 1 de Pedro 5:5. Además, muchos han pecado por desobedecer los mandamientos, aún los más insignificantes, como nuestros primeros padres, Adán y Java. Sí. El Salvador dijo que si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Yohanan 14:15, Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yohanan Juan 8:32. Así que le dijo a Ananías, dice a Shaul, cuando ya se había arrepentido, cuando había recibido al Mesías como su Salvador, le dijo, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, o sea, sumérgete y lava tus pecados invocando su nombre. O sea que el bautismo lava los pecados. ¿Me entiende? Hechos 22:16. Por tanto, quiero decir algo. Yo no me convertí a una iglesia X. No me convertí al protestantismo o a tal o cual denominación. Yo me convertí al Señor en sus escrituras. ¿Ya? Entonces, no interesa mucho si usted me dice, usted sigue siendo católico. No, yo sigo siendo bíblico porque es la palabra del Señor. Otros me dicen, tú eres protestante. No, yo estoy haciendo lo que dice la palabra. ¿Hay gente judaizante? No, yo estoy haciendo lo que dice la palabra, por lo menos hasta donde puedo entender y el Señor me mostró y me reveló. Aparte del estudio que he hecho. Entonces, el arrepentimiento, el recibir a Yeshua el Mesías, el creer en Él y el bautismo, la tevilá, son el nuevo nacimiento. Yo le puedo mostrar por las escrituras esto, ¿ya? Y usted puede leer Hechos 2:38 y también verso 22, o más bien el capítulo 22:16, Yohanan Juan 1:12. Y no solo uno de ellos, estos 4 son el nuevo nacimiento. ¿Qué significa la tevilá, la inmersión, el bautismo? Significa que usted ha muerto al hombre viejo y ha resucitado a una vida nueva en Yeshua el Mesías. ¿Ya? Es un símbolo de lo que ha sucedido en la vida del creyente. Se ha identificado con el Mesías en su muerte y resurrección, como lo dice la Escritura. Shaul Pablo dice así, ¿no sabéis que los que hemos sido sumergidos en el Mesías Yeshua, sí, dice, hemos sido sumergidos en su muerte? Romanos 6:3. Y que fuimos sumergidos en un cuerpo, el del Mesías, y a todos se nos dio a beber del mismo ruaj, del Espíritu. 1 Corintios 12:13. Y que fuimos sepultados con Él, dice, sepultados con Él en la inmersión, en el cual fuiste también resucitados con Él. Colosenses 2:12. Y por tanto, todos los que habéis sido sumergidos en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Gálatas 3:27. Por la inmersión, por la tevilá, el bautismo, usted muere al hombre viejo, al pecador, y nace una nueva criatura, inocente. Usted debe esforzarse por hacer realidad el significado de esa inmersión. Morir al hombre viejo y a todo lo antiguo nacido de la carne para nacer del agua y del Espíritu de santidad. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu. El agua es signo de limpieza y de muerte a la vez, al ser introducidos en ella, como ahogarse. Así como Eliseo mandó a Naamán el sirio a bañarse 7 veces en el río Jardén y su lepra sanó y quedó como la piel de un niño. Segundo de Reyes 5:10 y 14. Así también nosotros debemos lavarnos de nuestra lepra espiritual
que es el pecado en las aguas de la inmersión de la Tevilá. Y así como el pueblo de Israel, antes de entrar en la tierra prometida, cruzó el Jardín en seco, el río Jordán, mientras los sacerdotes sostenían el arca de la alianza. Puede leer usted en Yehoshua, en Josué 3, 15 al 17. Así también por la inmersión nosotros entramos en la tierra prometida, que es la nueva vida en el Mashiach. Gloria al Rey, bendito sea. Ahora nos toca conquistar esa tierra que Él nos dio, luchando contra todas las huestes del diablo. Amén. Ahora vamos a abordar brevemente. ¿Hay que sumergirse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Santidad? ¿O solamente en el nombre de Yeshua? Muchos tienen esta confusión por estas, entre comillas, alternativas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Pero la contradicción es aparente, porque la fórmula expresa del Mesías, y que no fue introducida esta parte por la Iglesia Católica, como muchos dicen, está desde antiguo, en los textos antiguos. ¿Ya? Dice Mateo 28, 19. Ya vimos. Y sumergidlos, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu de Santidad. ¿Entiende? En el nombre, hablando de una sola persona, de un solo ser, una sola persona, Elohim, el Todopoderoso, pero que es Padre, Hijo y Espíritu de Santidad. Por eso es que cuando el Salvador se sumergió, ¿qué pasó? Se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Era el Padre, es el Padre. Y se vio algo en forma de paloma, el Espíritu de Santidad, y ahí estaba el Hijo. Hubo una triple manifestación de la divinidad. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, el Mesías ordenó hacerlo así. Y eso está registrado, como les dije ya, desde antiguo en los textos originales. ¿Por qué entonces dicen Pedro, Keifa, sumergió en el nombre de Yeshua en Hechos 2:38, 10:48 y otros textos más? O Pablo también. No quiere decir que debe usarse esa fórmula, sino que quiere indicar que todo el que se bautiza se hace parte del Mesías. Ya se introduce en él en su muerte y resurrección, como dijimos, y se ve ya en los textos leídos también. Romanos 6:3, los que hemos sido sumergidos en el Mesías hemos sido sumergidos en su muerte, y también Gálatas vimos 3:27, todos los que hemos sido sumergidos en el Mesías, También en 1 Corintios 12:3, fuimos todos sumergidos en su cuerpo, bautizados. Entonces sumergido es bautizados, etc. Además, si Keifa y Shaul hablaron de esto, era porque los judíos no lograban aceptar que Yeshua de Nazaret fuera el Mesías prometido. Ya sabían que el Padre y su Espíritu son el Todopoderoso, el Espíritu de Adonai, ¿verdad? Del Yod-Heh Batel, seré quien seré. Y sabían eso, pero dudaban de que Yeshua lo fuera. Era pues necesario afirmar su fe en Yeshua el Mesías. Además, quiere decir que en realidad nosotros nos purificamos de nuestras doctrinas o de nuestras ideas, ideologías erróneas, haciendo lo que el Padre dice a los profetas desde el principio de la Biblia en todo el Antiguo Pacto. Eso es. ¿Me entiende? Que no vamos a hacer ya lo que el Señor está prohibiendo. Vamos a hacer lo que Él está ordenando, ¿verdad? Y del Hijo es todo lo que el Mesías dijo en los Evangelios. Claramente Él dijo, se dijo esto, pero yo os digo, no negando, sino más bien haciendo más radical. Y dijo también, tengo muchas cosas que decirle, pero no estáis preparados. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os conducirá a la verdad total. Entonces, cuando vino el Espíritu, fue hablando más desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. Sí, son los hechos del Espíritu de Santidad. Por lo tanto, quien se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Santidad, está afirmando su fe y purificándose en su conciencia, en su mente y en sus acciones, en todo lo que dice la palabra del Señor desde el principio hasta el final, de etapa a etapa. ¿Me entiende? En conclusión, un creyente que quiere ser auténtico seguidor del Mashiach debe sumergirse en la primera oportunidad que tenga, siempre que acepte estos requisitos. Primero, haberse arrepentido de todos sus pecados con un propósito radical de cambio de vida.
como está en Hechos 2:38. Segundo, haber creído con toda su mente, su corazón y fuerzas en el Salvador Yeshua HaMashiach, aceptarlo como su único y suficiente Salvador y que halló vida en su nombre, como dice en Hechos 16:31, 33. ¿Sí? Cree en el Señor Yeshua, el Mesías, será salvo tú y tu casa, creyendo que murió por usted, pagando la culpa merecida de usted. Tercero, haber entendido y comprendido el significado de la inmersión para su vida y su compromiso en la nueva familia de Elohim, que es la congregación mesiánica. Porque de lo contrario sería simplemente bañarse nomás, meterse en las aguas. ¿Quiénes no deben sumergirse o bautizarse para purificación? Habiendo entendido lo anterior, se da por hecho que no deben sumergirse o bautizarse los niños o personas que no se han arrepentido ni han hecho un propósito de cambiar de vida y no han aceptado a Yeshua el Salvador como el Mesías. Hay gente por ahí que dice, no, siempre la iglesia bautizó a los niños. No está registrado en ninguna parte de la Sagrada Escritura. A veces uno confunde la circuncisión, eso es otra cosa diferente. No es el bautismo. Y no es que el bautismo reemplaza la circuncisión, son dos cosas diferentes. ¿Me entiende? En ninguna parte se registra. Hay deducciones, pero nosotros no podemos hablar por deducciones a no ser que sean comprobadas por la misma palabra. ¿Me entiende? Entonces, hermanos amados, ya padres de la iglesia posteriores, siglos III, IV, empezaron a hablar de eso. Pero eso no es lo que fue en el principio, porque si no habría contradicciones internas, porque un niño no puede arrepentirse, además no tiene pecado, hermanos. Un niño tiene el pecado original, pero no pecados actuales. Y por pecados actuales es que uno se condena, no por el pecado original. Y vamos a demostrarlo con la palabra. Si un niño muere sin sumergirse, sin bautizarse, ¿qué pasa? ¿Se condena? No se condena, no, porque es inocente. ¿Ya? Es más, él no pecó ni tiene la culpa de los pecados de sus padres ni de sus abuelos. Dice claramente en Ezequiel 18, 1-4. Cada uno morirá por su pecado. ¿Sí? Los hijos no morirán por los pecados de los padres ni de los abuelos, dice. Eso está muy claro en la Escritura. Además dijo el Mesías de los niños, que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. Inclusive los puso de ejemplo para entrar en el reino. De cierto os digo, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mismo Mateo 18:3 y Marcos 10 también, 14-16. Antes bien, tomándolos en sus brazos, ¿qué hacía? Los bendecía, no los bautizaba. Tendría que ver claramente que él o los mismos apóstoles empezaron a bautizar niños. Eso vino después, hermanos. Por eso cuando un niño nace, ¿qué se debe hacer con él? Dice la palabra, se lo presenta en el templo si es el primogénito. Y también dice que le presentaban a los niños para que Yeshua los bendiga. Para orar por él, para que sea protegido de todo mal, cortar maldiciones generacionales, así como Yeshua también fue presentado y ofrecido en el templo en Lucas 2, 22-24, pero no para bautizarlo. Yeshua no fue bautizado. Los padres creyentes tienen sí la obligación de criarlo en el conocimiento y el amor del Eterno y prepararlo para su decisión personal de aceptar a Yeshua y sumergirse en consecuencia. Personalmente yo he deducido de las Escrituras que a los 12 años, a esa edad se consideraba mayor de edad y ya puede a esa edad también. Ya era hasta ahora varón de mandamiento, ¿no? Bar mitzvah, bat mitzvah. El acto de la inmersión, ¿qué se hace? Si usted lo ha decidido, está preparado y el ministro idóneo o pastor, rabino, sheliach, apóstol, lo aprueba, debe prepararse si es posible en oración y ayuno, como testimonio de que usted está tomando muy en serio su nueva vida en el Mashiach. El día de su inmersión, invite a la congregación para que sean testigos y a su familia si gusta también, si es que ellos pueden y están de acuerdo. Si no, la salvación es personal. Para que la congregación lo reciba en su seno como un nuevo hermano renacido. Una vez en el lugar de la inmersión, en el río, el pozo, piscina, etc., proponemos lo siguiente. El que autoriza la inmersión debe hacer una breve explicación de lo que va a suceder y luego preguntará al candidato sus datos personales. Luego el candidato
dirá alguna profesión de fe. Es importante su profesión de fe. ¿En qué cree? Dirá su nombre y apellidos, su nuevo nombre que también se le va a poner si es que las quiere, y si no, con el nombre que tiene nomás. Y lo que significa la inmersión en su vida profesando su fe, ¿no? El siervo autorizado dirá, porque no se puede autobautizar a una persona, tiene que haber a alguien, siempre dice, vayan y hagan esto y aquello, ¿verdad? Por eso mandó a Yohanan también. No es que hay personas que dicen, no, yo me bautizo solito nomás. No, no es así, no es así, por favor. No está en la Biblia en ninguna parte eso. Dirá el que es el que lo sumerge, te sumerjo y te sumerge según tu fe y tu arrepentimiento en el nombre del Abba. Rum, se mete en el agua, sale, recita el Shema, ¿verdad? Si fue hecho bien, se perdió totalmente, dirá la congregación, kasher, o sea, apto, está bien. Y después se sumerge otra vez. Y del Hijo, Yeshua. Se sumerge, se pierde totalmente, kasher, dirá el Shema otra vez, escucha Israel, el Señor nuestro poderoso, el Señor uno es, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu alma, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, y del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. También kasher, si es que se lo hizo bien, y sale y recita el Shema otra vez. El candidato se sumerge en el agua, resucita una nueva vida en el Mashiach, ha muerto y ha resucitado en él. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la Tevilá. Esto es para ser parte de la congregación, para ser una nueva criatura. Y recuerda lo que le dijo Ananías a Shaul Pablo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Sumérgete y lava tus pecados invocando su nombre. Amén.